En los sueños, lo que ves parece real. Y mientras lo ves, no dudas de su realidad. Tú determinas lo que sucede. De no ser así, estarías en el sueño de otro. Mi nombre es Aarón Pérez y esto es Despertar Consciente, un podcast que no intenta darte respuestas, tan solo ser una posibilidad para el descubrimiento. Para despertar de un sueño, primero tienes que cuestionarlo. Si es cierto que estamos soñando, lo descubriremos cuando despertemos. ¿Te has preguntado en dónde y cómo se almacenan los recuerdos? Recuerdos como la última vez que viste a tus abuelos o un perfume que oliste a cierta edad. A inicios de la década de los 40 se creía que los recuerdos estaban localizados en una posición específica en algún lugar del cerebro y a cada posición se les llamó engramas. Y aunque nadie sabía de qué estaban hechos, gracias a las investigaciones dirigidas en los años 20 por el neurocirujano Penfield, la mayoría de los científicos confiaba en que era solo cuestión de tiempo averiguarlo. En 1946, un joven neurocirujano llamado Karl Pribram no tenía motivos para dudar de la teoría de los engramas de Penfield. Eso lo motivó a trabajar con el neurofisiólogo Karl Lashley, quien durante más de 30 años había estado inmerso en la búsqueda de los mecanismos causantes de la memoria. Pribram contempló de primera mano los frutos del trabajo de Lashley y quedó sorprendido al descubrir que no había conseguido encontrar pruebas de engramas. Y además, parecía que sus investigaciones dejaban en el aire los descubrimientos de Penfield. Aquellos descubrimientos le parecieron increíbles porque indicaban que los recuerdos no estaban ubicados en sitios específicos del cerebro, sino que más bien estaban extendidos o distribuidos de algún modo por todo el cerebro. Entre más consideraba la idea, más se convencía. El único problema era que no conocía algún mecanismo o proceso que pudiera explicar ese estado de cosas. Pribram observó que en pacientes a quienes se les había extirpado parte del cerebro por razones médicas, nunca sufrían una pérdida de recuerdos específicos. Su memoria podía volverse imprecisa en general, pero nunca salieron de una operación con una pérdida de memoria selectiva. Personas que sufrían heridas en la cabeza en accidentes de tráfico nunca olvidaban a la mitad de su familia o la mitad de una novela que hubieran leído. Ni siquiera la eliminación de una parte del lóbulo temporal creaba un vacío en los recuerdos de las personas. A pesar de los indicios que indicaban que los recuerdos se encontraban distribuidos en el cerebro, Pribram seguía sin saber cómo el cerebro hacía semejante proeza. A mediados de los 60, leyó un artículo científico sobre la construcción del holograma y fue como un rayo de luz. El concepto de la holografía no solo le pareció deslumbrante, sino que además ofrecía la solución al misterio con el que había estado luchando. La tridimensionalidad es un aspecto extraordinario del holograma, pero no es el único. Si una película holográfica que contiene la imagen de un objeto se corta por la mitad y es iluminada con un láser, es posible observar que cada mitad puede proyectar la imagen entera del objeto. Y si se dividen ambas mitades, sigue siendo posible reconstruir el objeto entero a partir de cada trozo de película. A diferencia de lo que ocurre en las fotografías normales,
Cada pequeño fragmento de película holográfica contiene toda la información grabada. Esta fue la característica que entusiasmó a Pribram porque ofrecía una vía para entender cómo estaban distribuidos los recuerdos en el cerebro. Pribram pensó que al igual que en la placa holográfica, en la que cada parte contiene toda la información necesaria para crear la imagen completa, era posible que de forma similar cada parte del cerebro contuviera toda la información necesaria para accesar a un recuerdo completo. Esto lo llevó a publicar su primer artículo sobre la posible naturaleza holográfica del cerebro en 1966, pero continuó desarrollando y puliendo sus ideas durante años, durante los cuales quedó claro que los recuerdos no son lo único que el cerebro puede procesar de forma holográfica. De acuerdo con la teoría más novedosa hasta ese entonces, se pensaba que había una correspondencia de 1 a 1 entre la imagen que el ojo ve y la forma en que esa imagen se representa en el cerebro. En otras palabras, se creía que cuando vemos un cuadrado, la actividad eléctrica de la corteza visual también tiene la forma de un cuadrado. Pribram descubrió que no existía tal correspondencia. Incluso, ni siquiera había un patrón reconocible. Sus experimentos indicaron que la visión también estaba distribuida por el cerebro al igual que la memoria. La holografía también explica cómo es que el cerebro puede almacenar tantos recuerdos en un espacio tan pequeño. El físico matemático John von Neumann calculó que durante una vida promedio el cerebro almacena alrededor de 2.8 por 10 a la 20 bits de información. Lo interesante es que los hologramas también poseen la capacidad para almacenar grandes cantidades de información. En el libro En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, un sorbo de té y un mordisco a un pequeño bizcocho hacen que el narrador de pronto se vea inundado de recuerdos del pasado. Es probable que la mayoría hemos tenido una experiencia similar, un estímulo que de repente nos evoca una escena del pasado. Si el cerebro funciona de manera holográfica, un proceso similar puede ser lo que provoque que ciertos objetos nos evoquen recuerdos específicos del pasado. En 1970, el físico Peter Van Heerden propuso un tipo de holografía conocido como holografía de reconocimiento, como medio para entender esa capacidad. En 1972, los científicos Daniel Pollen y Michael Trachtenberg sugirieron que la teoría del cerebro holográfico podía explicar por qué algunas personas poseen memoria fotográfica. Pribram sabía que su teoría no significaría nada si no contaba con el apoyo de pruebas sólidas. El investigador Paul Pietsch era escéptico en cuanto a la teoría de que los recuerdos no se encuentran en un lugar específico en el cerebro. Concibió una serie de experimentos para demostrar que Pribram estaba equivocado, pero todos sus resultados indicaron que la teoría de Pribram era correcta. A pesar de todos estos datos, el modelo holográfico de Pribram sigue siendo polémico. Existen muchas teorías populares sobre el funcionamiento del cerebro y datos que las respaldan, por lo que algunos investigadores creen que el hecho de que la memoria esté distribuida por todo el cerebro se puede explicar por el flujo y el reflujo de sustancias químicas cerebrales. Otros sostienen que las fluctuaciones eléctricas que se producen entre grandes grupos de neuronas pueden explicar la memoria y el aprendizaje. Cada escuela de pensamiento
cuenta con defensores acérrimos y probablemente no es equivocado decir que los argumentos de Pribram siguen sin convencer a la mayoría de los científicos. Otros investigadores están de acuerdo con Pribram. Por ejemplo, el neuropsicólogo Frank Wood piensa que existen algunos hallazgos experimentales precisos para los cuales la holografía constituye la explicación necesaria y hasta preferible. El doctor Larry Dossey admite que la teoría de Pribram contradice muchas suposiciones antiguas sobre el cerebro, pero señala que muchos especialistas en el funcionamiento del cerebro se sienten atraídos por la idea, aunque sea solamente por lo inadecuadas que resultan las concepciones ortodoxas actuales. El neurólogo Richard Restak, autor de la serie televisiva El Cerebro, comparte la opinión de Dossey y admite que a pesar de los datos que muestran que las facultades están dispersas por todo el cerebro de una manera holográfica, la mayoría de los investigadores continúa aferrándose a la idea de que se pueden localizar en el cerebro del mismo modo en que las ciudades pueden ser localizadas en un mapa. A su juicio, las teorías basadas en tal premisa son supersimplistas y actúan realmente como corsés conceptuales que nos impiden reconocer la verdadera complejidad del cerebro. Según él, el holograma no solo es posible, sino que es seguramente el mejor modelo del funcionamiento cerebral que tenemos en este momento. En los años 70, Pribram había acumulado suficiente información como para estar convencido de que su teoría era correcta. Lo que empezaba a preocuparle era que si la imagen de la realidad que se forma en el cerebro no es una imagen, sino un holograma, ¿de qué es un holograma? Pribram se dio cuenta de que si llevaba el modelo holográfico del cerebro a su conclusión lógica, se abría la puerta a la posibilidad de que la realidad objetiva podría no existir o al menos no existir en la forma en que creemos que existe. Era posible que fuera verdad que la realidad es maya o ilusión, tal como los místicos han estado diciendo durante siglos, y que el mundo se transforma en el mundo tal y como lo conocemos solamente después de que entra por nuestros sentidos. Pribram comprendió que la solución que estaba buscando podría estar fuera de su campo, y eso lo llevó a examinar la obra de un especialista en física llamado David Bohm. Cuando lo hizo, quedó sorprendido, porque no solo encontró la respuesta a su pregunta, sino que además descubrió que según Bohm, el universo entero es un holograma. Lo que llevó a Bohm a estar convencido de que el universo está estructurado como un holograma comenzó en los límites de la materia misma, en el mundo de las partículas subatómicas. Aquel nuevo mundo le resultaba intrigante porque ahí, al parecer, todo iba en contra del sentido común. Le parecía más una tierra gobernada por la brujería que una extensión del mundo natural. Era un reino como el de Alicia en el País de las Maravillas, en el que las fuerzas inexplicables eran la norma y lo lógico se había vuelto al revés. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tendemos a pensar que un electrón es como una esfera diminuta o como una bolita que da vueltas a toda velocidad, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Los físicos han descubierto que un electrón no posee dimensión alguna. A la mayoría nos cuesta imaginarlo porque en nuestro nivel de existencia todas las cosas tienen dimensión. Pero si intentáramos medir un electrón, descubriríamos que es una tarea imposible.
Un electrón simplemente no es un objeto tal y como lo conocemos. Los físicos también han encontrado que un electrón puede manifestarse o bien como una partícula o bien como una onda, es decir, como energía. Los físicos actualmente creen que los fenómenos subatómicos no deberían ser clasificados como energía o como partículas, sino en una sola categoría que represente que siempre son ambas cosas de un modo u otro. A eso es a lo que se le denomina cuanta, y según los físicos constituyen la materia básica de la que está hecho el universo entero. Pero quizás lo más asombroso son los indicios de que el único momento en que las partículas subatómicas se manifiestan como partículas es cuando las observamos. Es decir, hay descubrimientos experimentales que indican que un electrón, cuando no está siendo observado, solo es energía. Sin embargo, no todos los físicos hacen las mismas interpretaciones y por lo tanto no llegan a las mismas conclusiones. Incluso Bohm, durante su vida, llegó a una interpretación distinta. Para el físico Nick Herbert, quien también coincide con la interpretación de los electrones como una dualidad onda-partícula, afirma que eso muchas veces le ha hecho imaginar que el mundo a su espalda es tan solo un brebaje cuántico radicalmente ambiguo que fluye sin cesar. Pero siempre que se da vuelta e intenta verlo, su mirada lo congela al instante y se convierte otra vez en la realidad ordinaria. Un aspecto de la realidad cuántica que a Bohm le resultaba interesante era el extraño estado de interconexión que parecía existir entre partículas subatómicas que aparentemente no estaban relacionadas entre sí. Y le asombraba ver que los físicos en su mayoría le daban poca importancia a este fenómeno. En opinión del físico danés Niels Bohr, las partículas subatómicas solo empiezan a existir en presencia de un observador. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de las propiedades y características que tienen antes de ser observadas. Aquello molestó a muchos físicos, pues en gran parte la ciencia se basa precisamente en el descubrimiento de las propiedades de los fenómenos. Durante sus primeros años como físico, Bohm también aceptó la posición de Bohr, pero seguía perplejo ante la falta de interés por la interconexión que demostraban Bohr y sus colegas. La importancia que le atribuía a la interconexión, su creciente insatisfacción con varias de las teorías predominantes en el campo de la física le llevaron a preocuparse cada vez más por la interpretación de la teoría cuántica de Bohr. Bohm intentó encontrar una interpretación viable que sustituyera a la de Bohr. Comenzó suponiendo que las partículas como los electrones sí existen en ausencia del observador. Aceptó también que había una realidad más profunda, un nivel subcuántico que todavía esperaba ser descubierto por la ciencia. A partir de esas premisas, descubrió que podía explicar los descubrimientos de la física cuántica tan bien como Bohr. A ese nuevo campo lo llamó potencial cuántico y explicó que teóricamente se extendía por todo el espacio al igual que la gravedad, pero a diferencia de lo que ocurría en los campos gravitacionales, magnéticos y demás, su influencia no disminuía con la distancia. Sus efectos eran sutiles, pero el campo tenía la misma fuerza en todas partes. La reacción ante el nuevo planteamiento fue negativa. Algunos científicos lanzaron ataques apasionados contra sus razonamientos, aunque la totalidad de los argumentos se basaba en diferencias filosóficas. El punto de vista de Bohr estaba tan arraigado en el campo de la física que la solución de Bohm se consideró casi una herejía.
Pese a la dureza de los ataques, Bohm se mantuvo firme. Pensaba que la ciencia mostraba una actitud demasiado limitada a la hora de juzgar ideas nuevas como la suya y examinó varias suposiciones filosóficas causantes de dicha actitud en su libro Causalidad y azar en la física moderna. En su libro argumentó que la ciencia contemplaba la casualidad de una manera limitada al creer que la mayoría de los efectos tenían solo una causa. Bohm pensaba que un efecto podía tener un número infinito de causas y que la mayor parte del tiempo se suele pasar por alto la larguísima cadena de causas que conducen a un efecto determinado. Creía también que era importante que los científicos recordaran que no podía existir una sola relación causa-efecto al margen del universo como totalidad. Bohm continuó puliendo su planteamiento de la física cuántica, encontrando varias características que implicaban una desviación aún más radical con respecto al pensamiento ortodoxo. Una de ellas era la importancia de la totalidad. La ciencia clásica considera que el estado de totalidad de un sistema se debe solamente a la interacción de las partes. Sin embargo, el potencial cuántico daba la vuelta a esa visión e indicaba que en realidad era el todo el que organizaba el comportamiento de las partes y además sugería que la totalidad era la realidad primaria en varios aspectos. En el nivel de nuestras vidas cotidianas, las cosas tienen posiciones específicas. No obstante, según la interpretación de la física cuántica de Bohm, la posición deja de existir en el nivel subcuántico. Los puntos del espacio se vuelven todos iguales y no tiene sentido decir que una cosa está separada de otra. Los físicos denominan no localidad a esta propiedad. La visión de la realidad que Bohm iba elaborando se alejaba cada vez más de una imagen en la que las partículas subatómicas estaban separadas unas de otras y se movían por el vacío del espacio, y se asemejaba a una imagen en la que todas las cosas forman parte de una red sin divisiones y están incrustadas en un espacio tan real y tan rico en procesos como la materia que se mueve en él. Las ideas de Bohm seguían sin persuadir a la mayoría de los físicos, pero suscitaron el interés de algunos. Uno de ellos fue el físico teórico John Stuart Bell. Al igual que Bohm, no estaba satisfecho con la teoría cuántica y pensaba que tenía que haber una alternativa. Bell se percató de que la teoría de Bohm implicaba la existencia de la no localidad y se preguntaba si habría algún modo de verificarla experimentalmente. Aunque encontró una prueba matemática ingeniosa y simple que revelaba la manera de llevar a cabo el experimento, el único problema era que requería un nivel de precisión tecnológica que todavía no era factible. La escasa respuesta que encontraron las ideas de Bohm sobre la totalidad y la no localidad, así como su propia incapacidad para encontrar la forma de avanzar, le hicieron centrarse en el orden. La ciencia clásica, por lo general, divide las cosas en dos categorías: aquellas con una disposición ordenada de las partes y las que tienen las partes desordenadas o en una disposición azarosa. Según iba tratando el asunto con más profundidad, advirtió que también había distintos grados de orden. Algunas cosas estaban más ordenadas que otras, lo cual implicaba que las categorías de orden que existían en el universo podían no tener fin. A partir de ahí, se le ocurrió que las cosas que vemos desordenadas tal vez no están desordenadas en absoluto, sino que más bien tienen un orden de un grado tan indefinidamente alto que nos parece que son aleatorias. Me parece interesante señalar
que los matemáticos no son capaces de demostrar la aleatoriedad y aunque algunas secuencias de números se clasifican como aleatorias, son solo estimaciones dictadas por el conocimiento y la experiencia. Mientras se hallaba inmerso en estos pensamientos, en un programa de televisión, Bohm vio un artilugio que le ayudó a desarrollar sus ideas. El artilugio era un bote que contenía un gran cilindro rotatorio, el cual se había llenado de glicerina. El estrecho espacio que había entre el cilindro y el bote, y una gota de tinta flotaba inmóvil sobre la glicerina. Lo que interesó a Bohm fue que cuando se giraba la manivela del cilindro, la gota de tinta se extendía por la espesa glicerina y parecía que desaparecía. Pero en cuanto se giraba la manivela en la dirección opuesta, el resto de tinta desvanecido lentamente se plegaba sobre sí mismo y formaba de nuevo la gota de tinta. Bohm declaró que inmediatamente pensó que estaba muy relacionado con la cuestión del orden, pues cuando la gota de tinta se extendía, tenía todavía un orden oculto, es decir, no manifiesto, que se revelaba cuando se reconstituía. Por otra parte, en nuestro lenguaje habitual, diríamos que cuando la tinta estaba diluida en la glicerina, estaba en un estado de desorden. El descubrimiento le llenó de entusiasmo porque le proporcionó una nueva forma de contemplar muchos de los problemas que había estado considerando, lo que le permitió no solo atar los diversos cabos de años de cavilaciones, sino también hacerlo con tal fuerza explicativa que casi parecía haber sido expresamente concebida con ese fin. Esa manera de explicarlo era el holograma. En cuanto Bohm empezó a reflexionar sobre el holograma, vio que también proporcionaba una forma nueva de entender el orden. Al igual que la mancha de tinta en estado disperso, los patrones de interferencia grabados en una película holográfica parecen desordenados a simple vista. Ambos poseen un orden que está oculto o envuelto, pero esta no era la única revelación que hacía el holograma. Cuanto más pensaba en ello, más persuadido estaba de que el universo utiliza realmente principios holográficos en sus operaciones. Se convenció de que el universo era en sí mismo una especie de holograma gigante y fluido. Publicó sus primeros trabajos sobre su visión holográfica del universo a principios de la década de los 70 y en 1980 presentó un compendio en su libro titulado La totalidad y el orden implicado, en donde no se limitó solo a reunir sus ideas, sino que las transfiguró en una nueva manera de mirar la realidad tan increíble como radical. Una de las afirmaciones más sorprendentes de Bohm es que la realidad tangible de nuestras vidas cotidianas es realmente una especie de ilusión como una imagen holográfica. Bohm llama orden implicado o envuelto a ese nivel más profundo de la realidad y se refiere a nuestro nivel de existencia como el orden explicado o desenvuelto. Una película holográfica y la imagen que genera constituyen también un ejemplo de los órdenes implicado y explicado. La película es el orden implicado porque la imagen codificada en sus patrones de interferencia es un todo oculto envuelto en la totalidad. El holograma que se proyecta a partir de la película es el orden explicado porque representa la versión perceptible y desenvuelta de la imagen. Como el término holograma se refiere habitualmente a una imagen estática y no transmite la naturaleza dinámica y activa de los incalculables envolvimientos y desenvolvimientos que crea el universo momento a momento, Bohm prefiere describir el universo no como holograma sino como holomovimiento. Sin embargo, Bohm no insinúa que las diferencias entre las cosas carezcan de significado. Solo quiere que seamos conscientes
todo el tiempo de que la división en cosas de diversos aspectos del holomovimiento siempre es una división teórica, una forma de hacer destacar esos aspectos en nuestra percepción por la forma en que pensamos. Lo cierto es que Bohm cree que la tendencia casi universal a fragmentar el mundo y a prescindir de la interconexión que existe entre todas las cosas es la causa de muchos problemas, no solo en el campo de la física, sino también en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Por ejemplo, creemos que podemos extraer las partes valiosas de la Tierra sin afectar a la totalidad. Creemos que es posible tratar las partes del cuerpo sin preocuparnos por la totalidad. Creemos que podemos tratar diversos problemas de la sociedad como el crimen, la pobreza o la adicción a las drogas sin estudiar los problemas de la sociedad en cuanto totalidad. En sus escritos, Bohm argumenta que nuestra forma actual de fragmentar el mundo en partes no solo no funciona, sino que puede llevarnos a la extinción. El universo holográfico de Bohm explica otros misterios. Uno de ellos es el efecto que parece tener la conciencia en el mundo subatómico. Bohm no se pone al intento de unir la física y la conciencia. Piensa que la mayoría de los físicos lo abordan de manera equivocada, tratando de fragmentar la realidad una vez más y afirmando que una cosa independiente como la conciencia interactúa con otra cosa independiente como una partícula subatómica. De hecho, piensa que la conciencia es una forma más sutil de materia y que la base de toda relación entre las dos no se encuentra en nuestro nivel de realidad, sino en las profundidades del orden implicado. De manera similar, cree que tampoco tiene sentido dividir el universo en cosas vivas y cosas no vivas. La materia animada y la materia inanimada están entretejidas inseparablemente y la vida también está envuelta en la totalidad del universo. Hasta una roca está viva en cierto modo, porque la vida y la inteligencia están presentes no solo en toda la materia, sino también en la energía, en el espacio, en el tiempo, en el tejido del universo entero y en todo lo demás que sacamos del holomovimiento y contemplamos erróneamente como cosas independientes. La idea de que la conciencia, la vida y todas las cosas son conjuntos envueltos en todo el universo tiene un lado secundario igualmente asombroso. Al igual que cada trocito de un holograma contiene la imagen del todo, cada porción del universo contiene el todo. Las ideas de Bohm llegan a su madurez en su tesis sobre el mar implicado de energía. Afirma que la materia no existe con independencia de ese mar del llamado espacio vacío. Más bien, es una parte del espacio. Bohm cree que el espacio no está vacío, está lleno y es un pleno en vez de un vacío y constituye la base de la existencia de todo, incluidos nosotros mismos. Bohm afirma que el universo no existe en sí mismo y por sí mismo, sino que es un hijastro de algo mucho más vasto e inefable. Más aún, no es ni siquiera una gran producción de ese algo más vasto, sino solo una sombra pasajera, un problema menor en el gran esquema de las cosas. En otras palabras, todo lo que hay en nuestro universo contiene también como mínimo todas las partículas subatómicas que han sido o serán, toda forma posible de materia, energía, vida y conciencia. Existen varios descubrimientos fascinantes en el campo de la física que sugieren que Bohm puede tener razón. En los años 70, la tecnología estaba lo suficientemente avanzada como para llevar a cabo el experimento de las dos partículas planteados por Bell y varios investigadores acometieron la tarea. En 1982 tuvieron éxito los físicos
Alan Aspect, Jean Dalibard y Gerard Royer del Instituto de Óptica de la Universidad de París. Los descubrimientos de Aspect no demuestran que el modelo de universo de Bohm sea correcto, pero le dan un respaldo enorme. La mayoría de los físicos contemplan las ideas de Bohm con escepticismo. Por ejemplo, el físico Lee Smolin simplemente no encuentra la teoría de Bohm muy convincente físicamente. Abner Shimony ha expresado que teme que simplemente no entiende su teoría, que se trata de una metáfora y la cuestión es cómo interpretarla. Aparte de ese escepticismo, también hay físicos que ven con simpatía las ideas de Bohm. Entre ellos figuran mentes privilegiadas como Roger Penrose, Bernard de Espagnat y Brian Josephson. En conjunto, las teorías de Bohm y de Pribram proporcionan una forma nueva y profunda de ver el mundo. Nuestros cerebros construyen matemáticamente la realidad objetiva interpretando frecuencias que son, en última instancia, proyecciones de otra dimensión de un orden más profundo de la existencia que está más allá del tiempo y del espacio. El cerebro es un holograma envuelto en un universo holográfico. Esta síntesis hizo que Pribram se percatara de que el mundo objetivo no existe, o al menos en la manera que estamos acostumbrados a creer. Lo que hay ahí afuera es un vasto mar de ondas y frecuencias y la realidad nos parece concreta solo porque nuestros cerebros son capaces de tomar la confusa nube holográfica y convertirla en palos, piedras y demás objetos familiares que constituyen nuestro mundo. El enigma que encaminó a Pribram hacia la formulación de su modelo holográfico fue algo relativamente muy simple: la cuestión de cómo y en dónde se almacenan los recuerdos. Las conclusiones de Pribram quedan claras en sus declaraciones en una entrevista en Psychology Today. No se trata de que el mundo de las apariencias esté equivocado. No se trata de que no haya objetos allá afuera en un nivel de la realidad. Se trata de que si penetras a través del universo y lo contemplas desde una perspectiva holográfica, llegas a un punto de vista diferente, a una realidad diferente. Y esa otra realidad puede explicar cosas que hasta ahora eran inexplicables científicamente. Los fenómenos paranormales, la sincronicidad o coincidencia de acontecimientos aparentemente significativa.